Tercera parte Antropología y Creación Capítulo 16 Creatio ex nihilo Creación a partir de la nada. La doctrina de la creación es el tema central que separa al cristianismo y a otras religiones de todas las formas de secularismo y ateísmo. Los proponentes del secularismo y el ateísmo han apuntado sus armas hacia la doctrina judeocristiana de la creación, porque si logran derribar el concepto de creación divina, la visión del mundo cristiano colapsará. El concepto de que el mundo no emergió por medio de un accidente cósmico es primordial para la fe judeocristiana. El mundo surgió por la obra directa y sobrenatural de un creador. En el principio, las primeras palabras de las Sagradas Escrituras expresan la aseveración sobre la cual se establece todo lo demás. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1:1. Aquí se están afirmando tres puntos fundamentales. 1. Hubo un principio. 2. Hay un Dios. Y 3. Hay una creación. Uno pensaría que si el primer punto se establece firmemente, los otros dos seguirían por necesidad lógica. En otras palabras, si en realidad hubo un principio del universo, entonces debe haber algo o alguien responsable de ese principio, y si hubo un principio, debe haber algún tipo de creación. En general, aunque no todos los que adoptan el secularismo reconocen que el universo tuvo un comienzo en el tiempo. Los proponentes de la teoría llamada Big Bang, Gran Explosión, dicen que hace entre 15 y 18 mil millones de años el universo 97. Antropología y creación comenzó como resultado de una explosión gigantesca. Sin embargo, si el universo comenzó así, ¿a partir de qué se originó la explosión? De la nada, sin Dios, esa explicación es absurda. Es irónico que la mayoría de los secularistas admita que el universo tuvo un comienzo pero rechace la idea de creación y la existencia de Dios. Prácticamente todos están de acuerdo en que existe algo llamado universo. Algunos podrían argumentar que el universo o la realidad externa, incluyendo nuestra conciencia, no es nada más que una ilusión, pero solo los defensores más recalcitrantes del solipsismo asterisco tratan de argumentar que nada existe. Uno debe existir para poder argumentar que nada existe. Dada la verdad de que algo existe y que existe un universo, los filósofos y teólogos se han preguntado en toda la historia, ¿por qué hay algo en lugar de nada? Tal vez esta sea la pregunta filosófica más antigua. Quienes han buscado contestarla se han dado cuenta de que solo hay tres opciones para explicar la realidad tal como la encontramos en nuestra vida. Ex nihilo nihil fit, nada surge de la nada. La primera opción es que el universo es autoexistente y eterno. Ya hemos notado que la gran mayoría de los secularistas cree que el universo sí tuvo un comienzo y no es eterno. La segunda opción es que el mundo material es autoexistente y eterno, y hay quienes en otras épocas y también hoy en día han sostenido este punto. Estas opciones tienen un importante elemento en común, ambas dicen que algo es autoexistente y eterno. La tercera opción es que el universo se creó a sí mismo. Quienes sostienen esta opción creen que el universo llegó a existir de pronto y dramáticamente por su propio poder, aunque quienes defienden esta postura no usan el lenguaje de autocreación porque entienden que este concepto es lógicamente absurdo. Para que algo sea su propia creación, debe ser su propio creador, lo cual significa que debió existir desde antes, lo cual significa que habría tenido que ser y no ser al mismo tiempo y en la misma relación. Eso viola la ley más fundamental de la razón, la ley de no contradicción. Por lo tanto, el concepto de autocreación es manifiestamente absurdo, contradictorio e irracional. Sostener esa opinión es mala teología nota del editor. Solipsismo es la forma radical de subjetivismo según la cual solo existe o solo puede ser conocido el propio yo, Real Academia Española. 98 Creatio ex nihilo igualmente mala filosofía y mala ciencia, porque tanto la filosofía como la ciencia descansan sobre las sólidas leyes de la razón. Uno de los aspectos principales de la Ilustración del siglo XVIII fue la presuposición de que la hipótesis de Dios se había convertido en innecesaria para la explicación del universo externo. Hasta ese momento de la historia, la Iglesia había tenido el respeto de los filósofos. Durante la Edad Media, los filósofos no habían sido capaces de negar la necesidad racional de una primera causa eterna, pero para el tiempo de la Ilustración la ciencia había avanzado tanto que se podía utilizar una racionalización alternativa para explicar la presencia del universo sin apelar a una primera causa eterna, trascendente, autoexistente, o a Dios. Esa teoría fue la generación espontánea, la idea de que el mundo apareció solo. Sin embargo, no hay diferencia entre esta teoría y el lenguaje contradictorio de la autocreación. De modo que cuando la generación espontánea se redujo al absurdo en el mundo científico, surgieron nuevos conceptos alternativos.
Un ensayo escrito por un físico ganador del premio Nobel reconocía que en tanto la generación espontánea es una imposibilidad filosófica, no es así con la generación espontánea gradual. Él teorizaba que si se daba suficiente tiempo, la nada lograría de alguna manera tener el poder de traer algo a la existencia. El término que casi siempre se utiliza para sustituir autocreación es creación por chance, y aquí aparece otra falacia lógica, la de la equivocación. La falacia de la equivocación ocurre cuando, a veces muy sutilmente, las palabras clave de un argumento cambian su significado. Esto ocurrió con la palabra chance. El término chance es útil en las investigaciones científicas porque describe posibilidades matemáticas. Si hay 50.000 moscas en un cuarto cerrado, se pueden usar las probabilidades estadísticas para mostrar la posibilidad de que un cierto número de moscas estén en un cierto espacio, un decímetro cuadrado en un cierto tiempo. De modo que en el esfuerzo por predecir algo de manera científica es legítimo e importante utilizar ecuaciones complejas de cocientes de posibilidad. Sin embargo, una cosa es utilizar el término chance para describir una posibilidad matemática y otra cosa muy diferente es cambiar su utilización del término para referirse a algo que tiene poder creativo real. Para que la chance tenga cualquier efecto sobre algo en el 99 Antropología y Creación Mundo, tendría que ser una cosa que tenga poder, pero la chance no es una cosa. Chance es simplemente un concepto intelectual que describe posibilidades matemáticas. Ya que no tiene ser, no tiene poder. Por lo tanto, decir que el universo llegó a existir por chance, que la chance ejerció algún tipo de poder para traer al universo a la existencia, simplemente nos regresa a la idea de la autocreación, porque la chance es nada. Si podemos eliminar este concepto totalmente, y la razón nos demanda que lo hagamos, entonces nos queda una de las otras dos opciones, que el universo es autoexistente y eterno, o que el mundo material es autoexistente y eterno. Ambas opciones, como ya lo mencionamos, concuerdan en que si algo existe hoy, entonces algo debe ser autoexistente en algún lugar. Si no fuera así, nada podría existir en el tiempo presente. Una ley absoluta de la ciencia es ex nihilo nihil fuit, que significa, nada surge de la nada. Si todo lo que tenemos es la nada, entonces eso es todo lo que llegaremos a tener, porque la nada no puede producir algo. Si alguna vez hubo un tiempo en el que solo hubo la nada absoluta, entonces podemos estar totalmente ciertos hoy, en este mismo momento, de que todavía habría solamente absolutamente nada. Algo tiene que ser autoexistente, algo debe tener el poder de ser en sí para que pueda existir todo lo demás. Las dos opciones presentan muchos problemas. Como ya lo hemos notado, casi todos concuerdan en que el universo no ha existido eternamente, así que la primera opción no es viable. Del mismo modo, ya que virtualmente todo lo que examinamos en el mundo material manifiesta contingencia y mutación, los filósofos son reacios en afirmar que este aspecto del universo es autoexistente y eterno, porque lo que es autoexistente y eterno no se presta a la mutación o el cambio. Entonces aparece el argumento de que en algún lugar en las profundidades del universo hay un centro pulsante escondido, una fuente de poder que es autoexistente y eterna, y todo lo demás en el universo le debe su origen a eso. En este punto, los materialistas argumentan que no hay necesidad de un Dios trascendente para explicar el universo material, porque el centro de la existencia, pulsante y eterno, se puede encontrar dentro del universo y no allá afuera en el gran más allá. Ex nihilo de la nada, en este punto se comete un error lingüístico. Cuando la Biblia habla sincrecio ex nihilo de Dios como trascendente, no está describiendo la ubicación de Dios. No está diciendo que Dios está, allá arriba, o, allá afuera, de todo. Cuando decimos que Dios está por encima y más allá del universo, decimos que Dios está encima y más allá del universo en términos de su ser. Dios es ontológicamente trascendente. Si algo tiene el poder de ser en sí y es autoexistente, debe distinguirse de cualquier cosa que es derivada y dependiente. Así que si hay algo autoexistente en el centro del universo, trasciende a todo lo demás por su naturaleza. No nos interesa el lugar o la ubicación donde Dios reside. Estamos más bien concentrados en su naturaleza, en su ser eterno y en la dependencia que todo lo demás en el universo manifiesta con respecto a Dios. La visión clásica del cristianismo con respecto a la creación es que Dios creó al mundo ex nihilo, de la nada, lo cual parece contradecir la ley absoluta de ex nihilo nihil fuit, nada surge de la nada. La gente ataca la idea de la creación ex nihilo precisamente en ese punto. Sin embargo, cuando la teología cristiana dice que Dios creó al mundo ex nihilo, eso no es lo mismo que decir que hubo un momento cuando no había nada y luego, de esa nada, algo surgió. La postura cristiana es, en el principio, Dios. Dios no es la nada.
Dios es algo. Dios es autoexistente y eterno en su ser, y solo Dios tiene la habilidad de crear cosas a partir de la nada. Dios puede llamar a existir a mundos enteros. Este es el poder de la creatividad en su sentido absoluto, y solo Dios lo tiene. Solo Dios tiene la habilidad de crear la materia, no de simplemente reformarla a partir de material preexistente. Un artista puede tomar un bloque de mármol y formar una hermosa estatua, o tomar un lienzo en blanco y transformarlo por medio del uso de pigmentos en un hermoso diseño, pero así no es como Dios creó el universo. Dios llamó al mundo a existir, y su creación fue absoluta en el sentido de que Dios no hizo un simple reacomodo de cosas que ya existían. Las Escrituras nos dan solo una descripción brevísima de cómo lo hizo. Encontramos el imperativo divino, la autorización divina, por medio de la cual Dios creó por el poder y la autoridad de su mandato. Dios dijo, sea, y fue. Que haya, y hubo. Ese es el imperativo divino. Nada puede resistirse al mandato de Dios, quien trajo al mundo y al universo entero a la existencia. 101 Capítulo 17 Ángeles y demonios. En cierta ocasión les pregunté a mis estudiantes universitarios si creían en el diablo. Solo unos pocos respondieron que sí. Sin embargo, cuando les pregunté si creían en Dios, casi todos dijeron que sí. Me sorprendí por la respuesta, y entonces les pregunté, ¿aceptarían ustedes una definición de Dios como un ser sobrenatural que tiene la capacidad de influenciar a la gente para el bien? Dijeron que sí. Luego les pregunté, ¿aceptarían una definición del diablo como un ser sobrenatural que tiene la capacidad de influenciar a la gente para el mal? A pesar de una definición tan similar, solo los mismos pocos respondieron afirmativamente. ¿Qué tiene Satanás que lo hace ser tan increíble que la gente no cree en su existencia, incluso viendo la presencia tan evidente del mal en el mundo? Sondeando esa cuestión con los estudiantes, comencé a darme cuenta de que ellos consideraban a Satanás como algo parecido a los duendes, las brujas y cosas que salen en las noches. Un estudiante comentó, yo no creo en una criatura ridícula con cuernos, patas con pezuñas y cola que anda rondando en un traje rojo haciendo que la gente haga cosas malas. Esa imagen de Satanás se originó en la Edad Media, cuando la Iglesia era muy consciente de la realidad del diablo. La gente en ese tiempo se preocupaba mucho por hallar formas de resistir a los malos impulsos de Satanás. Los teólogos enseñaban que Satanás había sido un ángel bueno antes de su caída, y que debido a que su pecado particular había sido el orgullo, la gente podía resistir sus 102 ángeles y demonios ataques burlándose de él. Como resultado, se inventaron imágenes ridículas de Satanás para lastimar su orgullo y para que así se alejara de ellos. Nadie en ese tiempo creía en realidad que Satanás llevaba un trinchete y tuviera cuernos y pezuñas, pero las siguientes generaciones llegaron a pensar que la gente de la Edad Media en realidad creía en esa criatura. Si nuestra teología tiene bases bíblicas, y si tenemos confianza en que la Biblia no es un simple libro de cuentos y mitología sino que representa la sobria verdad revelada de Dios, entonces tenemos que tomar en serio lo que las Escrituras dicen sobre ángeles y demonios. Los ángeles y Cristo. En el Nuevo Testamento la palabra ángelos, ángel, aparece con más frecuencia que pecado, e incluso más que la palabra agape, que significa amor. De modo que si la Biblia dedica tanta atención a los ángeles nos corresponde entonces tomarlos en serio. El interés por la naturaleza y función de los ángeles llegó a ser asunto de gran urgencia en la iglesia primitiva debido a una herejía que decía que Jesús era un ángel. Algunos afirmaban que Jesús era un ser sobrenatural, más que humano pero menos que Dios. El autor de Hebreos confronta esa falsa doctrina. Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por medio de quien, asimismo, hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y cuando hubo hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Fue hecho tanto superior a los ángeles, así como el nombre que ha heredado es más excelente que el de ellos. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré para él, Padre, y él será para mí, Hijo. 103 Antropología y creación. Otra vez, al introducir al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios, Hebreos 1 en 1-6. El autor de este texto dice que Dios manda incluso a los ángeles a que den su adoración a Cristo. También añade otro gran contraste, ¿y a cuál de sus ángeles ha dicho jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies?
¿Acaso no son todos espíritus servidores, enviados para ministrar a favor de los que han de heredar la salvación? W. 13.14. La función de los ángeles. Tenemos aquí una pista sobre la naturaleza y la vocación de los ángeles. Son seres creados y son espíritus servidores. No tienen cuerpos materiales, o al menos su sustancia es más etérea que la carne humana. Cuando la Biblia usa el término espíritu, no significa necesariamente aquello que es totalmente inmaterial. Ese vocablo se utiliza para cosas como el humo o el viento, que tienen partículas físicas pero les falta consistencia y densidad, y por eso se les llama espíritu. Sin embargo, los ángeles son criaturas. Tanto ángeles como demonios, ambos son seres creados. No son iguales a Dios. La primera tarea de los ángeles es servir. La Biblia nos muestra varias formas en las que los ángeles funcionan como ministros. En primer lugar, algunos ángeles son creados específicamente con el propósito de ministrar en la presencia inmediata de Dios. Encontramos un ejemplo de esto en la profecía de Isaías. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de sus vestiduras llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno proclamaba al otro diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6 en 1-3. 104 ángeles y demonios. Una de las funciones de los ángeles es formar parte de la corte celestial. Las huestes celestiales incluyen ángeles y arcángeles, lo cual indica una jerarquía, un orden de autoridad dentro del mundo angelical. Los serafines ministran en la presencia inmediata de Dios y así son capaces de contemplar diariamente a Dios. Otra función del ministerio de los ángeles es servir como mensajeros. De hecho, la palabra griega ángelo significa mensajero. El ángel Gabriel fue enviado para anunciar el nacimiento de Juan el Bautista y luego a María para anunciar el nacimiento de Jesús. Afuera del poblado de Belén en los campos de pastoreo, los ángeles anunciaron, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad. Lucas 2:14 de la mañana. Además, los ángeles sirvieron a Jesús después que él resistió 40 días en el desierto las tentaciones de Satanás. Una de las tentaciones era saltar desde el pináculo del templo porque se le había prometido a Jesús que los ángeles vendrían a sostenerlo. Mateo 4:6. Satanás desafió a Jesús en cuanto al cuidado angelical que se le había prometido, pero Jesús no respondió a esa tentación. Inmediatamente después que Jesús desbarató la tentación de Satanás, se nos dice que aparecieron ángeles para servirle. 11. Cuando Jesús fue arrestado dijo que tenía autoridad para llamar a legiones de ángeles que podían venir a rescatarlo. Mateo 26:53, lo cual recuerda lo que pasó con Eliseo en Dotán, cuando ejércitos de ángeles vinieron a rescatarle. Esos ángeles en Dotán eran invisibles al ojo humano y por eso Eliseo pidió a Dios en cuanto a su ayudante, te ruego, oh Señor, que abra sus ojos para que vea. 2 Reyes 6:17 de la mañana. Generalmente los ángeles son invisibles, pero pueden hacerse visibles, como sucedió en varias ocasiones durante el ministerio terrenal del Señor Jesús. La resurrección del Señor Jesús tuvo como heraldos a ángeles en la tumba vacía, y su ascensión a los cielos también. Además, se nos dice que cuando Cristo regrese a la tierra, vendrá con sus ángeles en gloria. Marcos 8:38 de la mañana. De modo que encontramos ángeles por toda la Biblia sirviendo a los santos de Dios, pero en particular a Jesús. En otro lugar se nos dice, no se olviden de la hospitalidad porque por esta algunos hospedaron ángeles sin saberlo. Hebreos 13:2. En el Antiguo Testamento los ángeles a veces aparecían en forma de seres humanos y no eran reconocidos inmediatamente. 105 Antropología y creación como visitantes angelicales o como mensajeros de Dios. Los ángeles continúan sirviendo hasta el día de hoy a los santos en momentos de gran riesgo. Satanás y los demonios también debemos considerar la esfera de los ángeles caídos. Así como el ser humano fue creado originalmente bueno y santo, los ángeles también fueron creados buenos, pero una porción de la esfera angelical cayó con Lucifer. De este modo Lucifer llegó a ser el arcángel supremo de esos ángeles caídos. Es de importancia crítica que como cristianos entendamos que Satanás no es Dios. No somos dualistas que creen en dos poderes opuestos en igualdad de poder, uno bueno y el otro malo, uno en la luz y el otro en la oscuridad. Satanás es una criatura. Él no tiene el poder de Dios. No puede hacer cosas que solo Dios puede hacer, pero sí es más poderoso y astuto que los seres humanos.
Es más fuerte que nosotros, pero muchísimo más débil que Dios, por lo cual una persona en quien habita el Espíritu Santo no debe tener miedo a ser poseído por un demonio. El que está en ustedes es mayor que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Se nos advierte contra el poder tramposo de Satanás porque no somos distintos de Pedro, que en su arrogancia pensó que podía resistir cualquier tentación y negó al Señor Jesús. Jesús conoce la realidad, y por eso le dijo a Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo, Lucas 10:31 de la noche. Pedro llevaba las de perder frente a Satanás. Al mismo tiempo, la Biblia nos dice que si resistimos a Satanás, él huirá de nosotros, Santiago 4:7. La Biblia utiliza diferentes imágenes para Satanás. Se nos dice que, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, 1 Pedro 5:8. En mi mente tengo dos imágenes. La primera es un león fiero y terrorífico, y la segunda es ese mismo león huyendo por el camino con su cola entre las patas después de haber sido resistido por alguien lleno del Espíritu Santo. De nuevo, no debemos atribuirle mucho poder a Satanás, como si fuera Dios mismo. La Biblia también nos dice que Él es el tentador, el engañador y el acusador. Él se deleita en engañar a la gente para que peque, así como intentó hacer que Cristo cayera con las tentaciones en el desierto. Tal vez más frecuente que el hecho de que Satanás tiente a la gente es que los acuse de 106 ángeles y demonios pecado. Su objetivo es llevarnos a la desesperación en vez de al arrepentimiento. Satanás nos acusa de pecado y, al mismo tiempo, esconde el remedio. Él quiere que nos destruyamos completamente a nosotros mismos, mientras que Cristo nos llama al perdón y a la redención. Cierro este capítulo con una advertencia. Según el Nuevo Testamento, el carácter de Satanás es metamórfico. Tiene la habilidad de aparecer bajo los auspicios de la bondad. Debemos deshacernos de esa imagen mental de una figura diabólicamente ridícula, porque Satanás tiene la habilidad de aparecer como ángel de luz. 2 Corintios 11:14 de la mañana. Él intentará engañarnos viniendo a nosotros no como algo feo sino como algo puro y piadoso, tal vez, incluso citando las Escrituras para hacernos ir contra la palabra de Dios. 107 Capítulo 18 La creación del ser humano. En la cultura occidental hemos visto un cambio radical en la manera de entender el origen de los seres humanos. Han avanzado varias teorías científicas, desde la microevolución hasta la macroevolución y muchos puntos intermedios, y esto ha socavado significativamente la confianza humana sobre la dignidad de nuestros orígenes. Frecuentemente escuchamos que se nos describe como accidentes cósmicos, que emergieron fortuitamente de una sopa primordial, y llegamos por el azar hasta alcanzar nuestra actual etapa evolucionaria. Se ha dicho que los seres humanos somos gérmenes crecidos, atrapados entre el engranaje de una gran maquinaria cósmica que está destinada a su aniquilación. El filósofo existencialista Jean-Paul Sartre definió al ser humano como una pasión inútil, y su comentario final sobre el significado de la humanidad fue una palabra: náusea. Se nos ha bombardeado con este tipo de opiniones pesimistas sobre la naturaleza, el origen y el significado de los seres humanos. Irónicamente, al mismo tiempo hemos visto un renacer de formas ingenuas de humanismo que celebran la dignidad de los seres humanos. La causa humanista alrededor del mundo alza su voz para defender los derechos humanos. Su visión ingenua de la dignidad del ser humano descansa sobre capital prestado de la perspectiva judeocristiana que afirma la dignidad de la especie humana establecida por el acto divino de creación. La santidad de la vida humana no es algo inherente o intrínseco, más bien se deriva 108 la creación del ser humano del valor que le imparte Dios, según leemos en la narración de la creación en Génesis 1 Magod, imagen de Dios. El texto de la creación está estructurado en una secuencia de 6 días en los cuales Dios formó los diversos elementos del universo. Al concluir el período dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado, y en toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Creó, pues, Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra, sojúzguenla y tengan dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se desplazan sobre la tierra. Génesis 1:26 de la mañana menos 28. Nuestro mundo hoy le da más valor a los huevos de tortuga que al embrión humano. Tratamos con mayor dignidad a las ballenas que a la humanidad, y eso es ir al revés en el orden de la creación. Dios creó a su imagen solo a la humanidad.
En un sentido, Dios creó al hombre y la mujer como sus virreyes, como sus delegados gobernantes sobre toda la creación. Ese es el estatus que Dios le otorgó a la humanidad. Eso es lo que quiere decir el concepto de imago Dei, la imagen de Dios. ¿En qué consiste esta dimensión distintiva del ser humano que le hace tan diferente a todos los otros miembros del reino animal? En la historia se han hecho muchos intentos de ubicar las características distintivas de la imagen de Dios. Leemos en Génesis 1:26 de la mañana, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Se utilizan aquí dos palabras importantes, imagen y semejanza. La Iglesia Católica Romana ha dicho que la Biblia está describiendo aquí dos características específicas del ser humano, de modo que hay distinción entre imagen y semejanza. La imagen, según esta idea, se refiere a ciertos aspectos que tenemos en común con Dios, como la racionalidad y la voluntad. La semejanza 109 Antropología y creación corresponde a una rectitud original que fue añadida a la naturaleza humana en el momento de su creación. La interpretación protestante de Génesis 1:26 de la mañana difiere significativamente. Los intérpretes protestantes dicen que las dos palabras son una endíadis. Se trata de una estructura gramatical en la que dos palabras se refieren a la misma cosa. Encontramos otro ejemplo de esta estructura en Romanos 1, donde se nos dice que la ira de Dios se manifiesta contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Romanos 1:18 de la mañana. Puede interpretarse que la ira de Dios se dirige a dos cosas distintas, impiedad e injusticia, o a una sola cosa que se describe por cualquiera de los dos términos. El consenso entre los autores protestantes es que tanto Romanos 1:18 de la mañana como Génesis 1:26 de la mañana contienen una endíadis. En el mismo sentido en que hemos sido creados a imagen de Dios, hemos sido creados en su semejanza. Diferentes pero similares entonces, ¿qué significa ser hechos a imagen de Dios? La teología medieval introdujo la idea de analogía entis, la analogía del ser, que fue atacada agudamente por los teólogos neoortodoxos en el siglo XX, en particular por Karl Barth. Aunque la Biblia claramente afirma que hay un gran abismo entre la naturaleza divina y la de cualquier criatura, de alguna manera somos parecidos a Dios. Ciertamente no somos Dios, somos criaturas, y Dios tiene el poder de ser en sí mismo. Sin embargo, hoy en día se ha hecho popular referirse a Dios como el totalmente otro. Esta expresión se usa para llamar la atención a la majestad y trascendencia de Dios, y para crear una barrera contra la confusión de Dios con cualquier cosa en el mundo creado. Sin embargo, si esa expresión se toma de manera literal, pudiera llegar a tener consecuencias fatales para el cristianismo. Si Dios fuera completa, total y enteramente diferente a nosotros, no tendría punto de contacto con nosotros, no habría avenida de comunicación. Para el pensamiento cristiano es crucial que haya alguna similitud entre Dios y el ser humano que haga posible que Dios nos hable. Aun si Dios nos habla con palabras humanas, lo que dice tiene significado para nosotros porque compartimos alguna similitud. A lo largo de la historia ha habido intentos de ubicar exactamente esa similitud. La idea más popular es que la imagen de Dios se encuentra en nuestra racionalidad, nuestra voluntad y nuestro 110 la creación del ser humano afectos. Se dice que somos racionales de una forma similar a Dios, en otras palabras, Dios tiene una mente y nosotros también. Por siglos la gente asumía que los animales actúan solamente por instinto, no por decisiones conscientes. Sin embargo, se han observado respuestas animales de diferentes formas, y parece ser que los animales sí pueden decidir no solo guiados por instintos. Entonces, en general, la idea de la racionalidad limitada a los seres humanos y los instintos limitados a los animales ha cambiado. Ahora se dice que lo que hace a los humanos distintos es nuestra capacidad avanzada de razonamiento. Dios tiene conocimiento y hace razonamientos complejos, y nosotros tenemos una mente y un poder de contemplación que es único en el mundo animal. Además, tenemos la facultad de elegir. Somos criaturas volitivas. Para ser criaturas morales, debemos tener una mente y una voluntad, del mismo modo que Dios. No llevamos a juicio a un ratón por inmoralidad, ni hablamos de un sentido ético muy desarrollado en los perros, pero sí ponemos responsabilidad a los seres humanos por las decisiones que toman. Los seres humanos son agentes morales. Son criaturas volitivas. Dios les dio a los humanos el mandato de ser santos así como Dios es santo, y a reflejar algo de su rectitud. Eso sería imposible si no fuésemos seres racionales, criaturas morales, y si no tuviéramos algún sentido de afecto o sentimiento.
Históricamente, entonces, la Iglesia ha visto que estas características se encuentran tanto en Dios como en los seres humanos y conforman la esencia de la imagen de Dios en la humanidad. Barth cuestionó esa idea sobre la base de que nuestra creación como portadores de la imagen de Dios es como varón y mujer. En Génesis se usa la palabra hombre en sentido genérico, incorpora tanto al varón como a la mujer, de modo todos los seres humanos tienen la imagen de Dios. El argumento de Barth es que varón y mujer no es una analogía del ser sino una analogía de la relación. Así como Dios tiene relaciones interpersonales consigo mismo en la divinidad, nuestro distintivo especial es nuestra capacidad de tener relaciones interpersonales. Ciertamente es verdad que somos capaces de tener relaciones interpersonales, pero así lo hacen también los animales. Pero si ese es el único punto de la analogía, seríamos incapaces de tener una relación con Dios, ya que no habría manera de comunicarnos con Él. 111 Antropología y creación de todas las criaturas del mundo. A los seres humanos se les ha dado una responsabilidad especial y única, y con esa responsabilidad viene una habilidad que le corresponde. Parte del carácter único de la raza humana es la misión que hemos recibido de Dios, ser sus representantes para el resto de la creación. Reflejar el carácter mismo de Dios. Esto se hace evidente cuando volvemos a Génesis desde la figura de Cristo en el Nuevo Testamento, el segundo Adán, en quien vemos el cumplimiento perfecto de lo que significa ser hecho a imagen de Dios. El autor del texto de Hebreos nos dice que Cristo es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, Hebreos 1:3. En la obediencia perfecta de Cristo vemos el cumplimiento del mandato humano de reflejar la santidad y la rectitud de Dios. Estoy convencido de que la imagen de Dios consiste en una habilidad especial y única para reflejar como un espejo el carácter de Dios para que el resto del mundo pueda ver a los seres humanos y decir, eso nos da una idea de cómo es Dios. Desafortunadamente, cuando el mundo nos mira, no se ve mucho de la forma de ser de Dios y, por esa razón, toda la creación gime a una, y a una sufre dolores de parto hasta ahora, esperando la redención de Dios. Romanos 8:22 de la mañana. La imagen de Dios en el ser humano ha quedado tan manchada por la caída que todavía queda la pregunta, ¿fue totalmente borrada del ser humano la imagen de Dios por la caída, de modo que ya no llevamos su imagen en nosotros? La fe cristiana ortodoxa insiste en que aunque la imagen de Dios ha sido afectada, no ha sido destruida. Aun los más pecadores de los seres humanos están hechos a imagen de Dios, y ese es un hecho que nos lleva a la necesidad de distinguir entre la imagen de Dios en el sentido estrecho o formal y la imagen de Dios en el sentido más amplio o material. Aunque somos caídos, podemos pensar. Nuestra mente ha sido infectada por el pecado, pero todavía tenemos una mente, todavía podemos razonar. Razonamos engañosamente, pero tenemos esa habilidad. Tenemos voluntad, y tenemos la capacidad de tomar decisiones. Del mismo modo, tenemos afectos. Por lo tanto, la imagen de Dios se mantiene en los seres humanos a pesar del pecado. Para estudiar con más detalle cómo reflejamos la imagen de Dios en nuestra condición caída, ver la guía de estudio de R.C. Sproul Shattered Image. Facing Our Human Condition, imagen quebrada. Confrontemos nuestra condición humana. Sanford, F.L. Ligonier Ministries. 1992. 112 Capítulo 19 La naturaleza del pecado. Al terminar cada etapa de su obra de creación, Dios contemplaba su trabajo y declaraba que era bueno. Pero el día de hoy contemplamos nuestro mundo y no lo vemos tan bueno. El mundo existe en una condición caída, y lo observamos como seres humanos caídos. Hay muchas cosas que están desesperadamente mal en nuestro mundo, y muchos de los problemas que encontramos son resultado directo de la caída de la humanidad. Alienación. La convulsión cósmica causada como resultado del pecado humano se puede resumir en el concepto alienación o alejamiento. Ambas palabras son importantes para la comprensión bíblica de la salvación, porque la salvación se articula en las Escrituras en términos de reconciliación. La reconciliación es necesaria solo cuando existe alienación o alejamiento. Los primeros capítulos del Antiguo Testamento describen las raíces de esta alienación. Primero, se nos muestra que hay alejamiento entre el ser humano y la naturaleza después de la caída. El pecado no es un problema solamente humano, provocó una convulsión en todo el cosmos, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo la creación sino también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos aguardando la adopción como hijos, la redención. 113 Antropología y creación de nuestro cuerpo, Romanos 8:22 de la mañana, 23.
Dios les dio a Adán y a Eva el dominio sobre la creación, así que cuando cayeron, su corrupción afectó a todo lo que se encontraba dentro de las fronteras de su dominio. Cuando Dios puso su maldición sobre Adán y Eva después de la caída, esa maldición afectó también a la tierra. El mundo llegó a ser resistente al trabajo de las manos de una humanidad caída. Segundo, hay alienación entre el ser humano y Dios. Como resultado de la caída, estamos por naturaleza en estado de enemistad con Dios. Oímos a gente dice que Dios ama a todos incondicionalmente, pero ese pensamiento ignora la realidad de este alejamiento. De hecho, la Biblia se dedica a revelarnos los pasos que Dios ha tomado para curar este problema. La meta de la salvación es lograr la reconciliación de las partes alienadas. Si no se reconcilian, quedarán separadas. Tercero, hay alienación en los seres humanos entre sí. Hay muchísima violencia entre los seres humanos, no solo a nivel individual de relaciones quebrantadas, sino también a gran escala entre naciones que se alzan en guerra contra otras naciones. Cuando pecamos no solo desobedecemos y deshonramos a Dios, también nos violamos unos a otros por medio del asesinato, el robo, el adulterio, la calumnia, el odio y la envidia. Toda la gama de pecados describe la forma en que lastimamos a otros seres humanos y ellos nos devuelven la injuria. Finalmente, vemos la alienación del ser humano para consigo mismo. La gente hoy en día se enfoca mucho en asuntos de autoestima y dignidad humana, tanto que las escuelas prohíben medidas de castigo y corrección en casos de mala conducta para evitar lastimar los egos tan frágiles de los niños. Esto ha llegado al extremo. Detrás del movimiento social a favor de la autoestima hay una convicción de que el ser humano tiene un problema con este asunto. La razón es el pecado. Después de la caída, nos convertimos en seres alienados no solamente con respecto a Dios y a otros seres humanos, sino también alienados de nosotros mismos. No es raro escuchar el comentario, me odio a mí mismo. En el fondo de esa actitud está el hecho de que no podemos negar completamente la maldad que reside en nuestra humanidad. Karl Marx consideró que uno de los mayores problemas de la raza humana es la alienación del trabajo. Aunque Marx estaba equivocado en muchas cosas, aquí tenía razón. Toda vocación y 114 La naturaleza del pecado profesión está acompañada de un grado de dolor y lucha de algún tipo. Podemos trazar las raíces de esta situación hasta el jardín del Edén, donde la maldición de Dios cayó sobre el trabajo del ser humano. Sabemos que el trabajo en sí mismo no era una maldición, porque el ser humano fue puesto en el huerto para que lo trabajara antes de la caída. Además, Dios trabaja y encuentra placer, satisfacción y bendición en su trabajo, y ese era el propósito original del trabajo para nosotros. Pero por causa de la caída, el pecado se hace presente en los centros de trabajo. ¿Qué es el pecado? Pablo escribió en Romanos, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, Romanos 3:23 de la mañana. El vocablo griego que se traduce pecado es hamartia. El significado de esta palabra proviene de la práctica de la arquería, específicamente cuando un arquero fallaba al blanco. Sin embargo, el significado bíblico va más al fondo, porque fallar al blanco implica simplemente un error menor. La verdad es que la medida de rectitud, el blanco al que apuntamos, es la ley de Dios, y ni siquiera nos acercamos en nuestros intentos. La definición de pecado es nuestra evidente falta al intentar cumplir la medida de rectitud de Dios. El Catecismo Breve de Westminster tiene esta definición de pecado: el pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de ella. Pregunta 14. Hay falta de conformidad por un lado y transgresión por el otro. La palabra falta es una expresión negativa, mientras que transgresión es un término activo o positivo. Cuando estudié en Holanda, noté que la sociedad de ese país está gobernada por un gran número de leyes que definen cada aspecto de la vida. Recuerdo una expresión frecuente: tú has sobrepasado la ley. Esa es precisamente la naturaleza de la transgresión. Es cruzar una línea o sobrepasar un límite que está definido por la ley. Ese es el sentido positivo de una transgresión. En contraste, la falta de conformidad pone atención a una deficiencia o fallo, no hacer lo que la ley requiere. De manera similar, los teólogos distinguen entre pecados de comisión y pecados de omisión. Somos culpables de un pecado de comisión cuando hacemos algo que no nos está permitido, y 115 Antropología y creación cometemos un pecado de omisión cuando dejamos de hacer algo que es nuestra responsabilidad hacer. En ese aspecto, el pecado tiene dos dimensiones, negativa y positiva. Esas dimensiones pueden ligarse a especulaciones teológicas y filosóficas a lo largo de la historia acerca de la naturaleza misma del mal.
Se ha dicho que el origen del mal es el talón de Aquiles de la tradición judeocristiana porque provoca preguntas difíciles, ¿cómo es posible que un Dios que es justo y bueno haya creado un mundo que ahora está perdido? ¿Provocó Dios el pecado? A partir de ahí, muchos se preguntan si no habrá algo mal en Dios mismo, ya que obviamente hay algo malo en el mundo que Él ha hecho. Privatio, privación y negación. Los filósofos y teólogos han usado dos palabras en latín para definir la naturaleza del mal, privatio, de donde viene nuestra palabra privación, y negatio, de donde viene la palabra negación. Por medio de estos términos, el pecado se define principalmente en categorías negativas. Una privación es la falta de algo. En nuestra presente condición caída, estamos privados de santidad y rectitud. Nacemos en una condición corrupta sin la justicia original que tenían Adán y Eva. Del mismo modo, el mal es una negación del bien. La Biblia habla del mal y del pecado usando términos como impiedad e injusticia, de modo que el pecado se define teniendo como fondo la norma positiva por la que se lo mide. No podemos entender la impiedad hasta que podamos entender la piedad. No podemos entender la injusticia hasta que tengamos claro lo que es la justicia. El término anticristo no tiene sentido si primero no entendemos el significado del término Cristo. Así que en este sentido, para su definición, el mal depende de la existencia previa del bien. El mal es como una sanguijuela, un parásito que depende de su anfitrión para vivir. Por eso no podemos hablar del problema del mal sin afirmar primero la existencia del bien. Nunca debemos concluir que el pecado es una ilusión. El pecado es real, el pecado es misterioso, pero hay una realidad del mal en la que todos participamos. No es algo que simplemente viene a nosotros como un intruso desde afuera. Es algo con lo que estamos relacionados en forma profunda, íntima y personal en el alma y en el corazón. 116 Capítulo 20 El pecado original. Cuando los teólogos hablan de la caída de la raza humana y de la naturaleza y origen del pecado, inmediatamente tienen que contemplar el tema de la extensión del pecado y su impacto sobre nosotros como seres humanos. Esto nos lleva a la doctrina del pecado original. Un malentendido común del concepto de pecado original es que se piensa que se refiere al primer pecado cometido por Adán y Eva. Pero la idea del pecado original no se refiere al primer pecado sino a sus consecuencias. El pecado original describe nuestra condición caída y pecaminosa, en la cual ocurre de hecho el pecado. La Biblia no nos dice que somos pecadores porque pecamos. Más bien, afirma que pecamos por nuestra naturaleza pecaminosa. Tenemos una naturaleza caída y corrupta, de la cual fluyen los pecados que cometemos. Entonces, el pecado original describe la condición caída de la raza humana. Las escrituras son claras al decir que hay algo inherentemente malo en nuestro carácter y la experiencia cotidiana lo atestigua. En su tratado sobre el pecado original, Jonathan Edwards sostenía que incluso si la Biblia no dijera que hay un problema con nuestra disposición moral, tendríamos que afirmarlo basados en la observación racional. No podemos ignorar la presencia del mal impregnándolo todo en el mundo. La universalidad del pecado está pidiendo a gritos una explicación. Incluso entre los paganos hay un reconocimiento tácito de que nadie es perfecto. Antropología y creación. Si fuéramos buenos por naturaleza o incluso moralmente neutrales, sería de esperarse que un cierto porcentaje de gente mantuviera su bondad natural o su neutralidad y que pudiera vivir sin sucumbir al pecado. Algunos dicen que podríamos mantener la bondad o la neutralidad si no fuera por el clima pecaminoso en el que vivimos, pero el hecho de que la sociedad esté formada de seres humanos niega ese argumento. Somos caídos, y por tanto la sociedad también lo es. Hemos hallado al enemigo y somos nosotros. Las escrituras enseñan que el pecado original en sí mismo es el juicio de un Dios justo sobre criaturas que Dios hizo para que fueran buenas. Como castigo del pecado de Adán y Eva, Dios los entregó, junto con toda su descendencia, a sus inclinaciones malvadas. Inhabilidad moral. Cuando Agustín analizó el pecado de los seres humanos, observó que cuando Dios creó a Adán y a Eva, los hizo posi pecker, que simplemente significa que tenían la posibilidad de pecar. Pecker significa pecar. Llamamos impecable a algo puro, a un pecado insignificante a veces lo llamamos pecadillo. Esas dos palabras provienen del latín pecker. Agustín decía que Adán y Eva no fueron creados como pecadores, pero que tenían la posibilidad de pecar. Sabemos que eso es verdad porque, de hecho, pecaron. No hicieron algo imposible, hicieron lo que obviamente tenían la habilidad o la posibilidad de hacer. Pero Agustín decía, además, que Adán y Eva fueron creados posi non pecker, lo cual significa que tenían también la habilidad de no pecar.
Dios les dio el mandamiento de no comer el fruto del árbol prohibido, y ellos tenían la habilidad moral para obedecer a Dios. Así que tenían tanto la capacidad de pecar como la capacidad de no pecar. Agustín explicó que, en la caída, la raza humana perdió posi non pecker, y nuestra posición cambió a non posi non pecker, que significa que ya no tenemos la capacidad de no pecar. En otras palabras, el poder del pecado está tan profundamente enraizado en el corazón y el alma del ser humano que para nosotros es imposible no pecar. Somos tan pecadores por naturaleza que nunca encontraremos a alguien que no peque. La única persona que logró una vida sin pecado fue el Señor Jesús. Nuestra inhabilidad para no pecar se llama la inhabilidad moral del ser humano. 118 El pecado original. Esto no significa que no podemos hacer nada para guardar la forma externa del cumplimiento de los mandamientos de Dios. Accidentalmente podemos obedecer la ley. Como ilustración, imagina a un hombre que disfruta conducir su auto a 90 km por hora. Su auto tiene buen desempeño a esa velocidad, y él se siente seguro y cómodo, aunque otros en la autopista lo sobrepasan a 100 o 110 km por hora. Un día un policía de tránsito lo detiene para felicitarlo por ser un conductor que promueve la seguridad. Ese hombre recibe un premio por su obediencia al reglamento. El policía sigue su camino y el hombre vuelve a la autopista. Luego llega a una zona escolar donde el límite de velocidad es de 30 km por hora, pero él sigue conduciendo a 90 km por hora porque esa es la velocidad que le gusta. Su deseo nunca ha sido obedecer el reglamento. El hecho de que obedeció en la autopista fue simplemente una circunstancia fortuita. Es lo que los teólogos llaman virtud cívica. A veces obedecemos la ley de Dios porque sirve a nuestros intereses personales. Es posible que no robemos porque hemos llegado a la conclusión de que el crimen no paga. Tal vez practiquemos acciones nobles para recibir el aplauso de la gente, porque estamos buscando votos en una campaña electoral o por otra motivación, pero el ser humano caído no tiene la motivación de obedecer la ley por el simple amor a Dios. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a él, amarás a tu prójimo como a ti mismo, Mateo 10:37 de la noche menos 39. Martín Lutero dijo que la gran transgresión es la violación del gran mandamiento, pero en realidad nosotros no pensamos en esos términos. Nadie ama a Dios de manera perfecta, con todo su corazón, toda su alma y toda su mente. También por eso cometemos errores teológicos. Atribuimos nuestras malas interpretaciones a la Biblia misma, diciendo que es muy difícil de entender o que es ambigua. Pero Dios no es autor de confusión. Dios de hecho se ha revelado claramente, pero nosotros llegamos al texto con sesgos que interfieren con la luz de la palabra de Dios. Hay muchas cosas que la Biblia enseña que simplemente no queremos oír, y por eso encontramos maneras de distorsionar la Biblia para escapar del juicio con el que se confronta a nuestra conciencia. 119 Antropología y creación. A veces, al tratar de interpretar las escrituras, cometemos un error al que llamamos inocente. Puede ser cuando usamos una traducción deficiente o cuando no hemos dominado bien la estructura gramatical griega o hebrea. Pero si amáramos a Dios con todo el corazón, el alma y la mente, no sería distinto nuestro dominio de la palabra. Pasamos demasiado tiempo llenando nuestra mente de cosas que no son el conocimiento de su palabra. Somos haraganes, no somos diligentes en nuestra búsqueda de la verdad de Dios. Esas cosas contribuyen a las distorsiones que creamos. El estándar de Dios. El Señor Jesús dijo, ninguno es bueno, sino solo uno, Dios, Marcos 10:18 de la mañana, y Pablo dijo, no hay justo, ni aun uno, Romanos 3:10 de la mañana. Estas afirmaciones parecen extremas porque podemos observar y detectar a personas que hacen cosas buenas. Como ya mencionamos, los teólogos denominan a esas buenas acciones, virtudes cívicas. Las madres se sacrifican por sus hijos y la gente devuelve las billeteras de extraños sin quedarse con el dinero que hay adentro. Pero para que un acto sea verdaderamente bueno, para cumplir realmente la marca de la medida de Dios, debe corresponder externamente con lo que la ley requiere y también debe ser motivado por el amor a Dios. Aún la gente redimida ofrece a Dios obediencia imperfecta, y esa condición se agrava entre quienes están alejados y alienados de Dios. Cuando los teólogos hablan de inhabilidad moral o de pecado original, se trata de este estado de non posi non pecker. No somos moralmente capaces de hacer el bien que Dios requiere. Cuando Jesús describió la condición humana, dijo, nadie puede venir a mí a menos que le haya sido concedido por el Padre, Juan 6:65.
El Señor Jesús comienza con una negativa universal que describe la capacidad humana. Él no estaba diciendo que a nadie se le permite venir a Él, estaba diciendo que nadie puede o es capaz de venir a Él a menos que Dios haga algo. Justo antes de esto, Jesús había dicho, el Espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha para nada, v. 63. En el Nuevo Testamento, la palabra carne generalmente se refiere a nuestra condición caída, a nuestra esclavitud al pecado. Otra frase que la Biblia usa es, bajo pecado. No estamos sobre el pecado, sino que el pecado está sobre nosotros. La Biblia nos dice que el deseo de nuestro corazón es solo continuamente el mal, Génesis 6 en 5. 120 El pecado original. Por eso, para abrazar a Cristo, para ir a Dios y actuar como Él quiere, se requiere que de alguna manera seamos liberados de la prisión del pecado original. Esto se puede lograr por medio de la obra soberana y sobrenatural del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo que para que una persona vea el reino de Dios, cuanto más para que entre en él, debe nacer de nuevo, Juan 3 en 3. Lo que es nacido de la carne, carne es, y en nuestra carne no podemos hacer nada. Por causa de nuestra condición caída, estamos en una posición moralmente impotente. Este concepto de la inhabilidad moral del ser humano se conoce como la visión agustiniana, y a lo largo de la historia cristiana no todos han estado de acuerdo con el mismo. Muchos en la Iglesia hoy en día sostienen que aunque somos caídos, nos queda una pequeña porción de rectitud en el alma y por eso podemos dar pasos hacia nuestra reconciliación con Dios y buscarlo. En contraste, la visión agustiniana dice que somos tan corruptos que estamos muertos, no solo enfermos, sino muertos. Estamos en tal esclavitud al pecado que no podemos hacer nada aparte de la gracia del rescate de Dios. Dios es quien toma la iniciativa de nuestra redención. La tradición agustiniana que yo comparto, dice que la caída se extiende a toda la persona, mente, corazón y cuerpo. Nuestro cuerpo nos falla, nuestra visión se va apagando, nuestro cabello se torna canoso y nuestra fuerza se disipa. Nos enfermamos y luego morimos. La Biblia dice que todo esto es resultado de la influencia del pecado sobre nuestro cuerpo, pero el poder del pecado también afecta nuestro corazón, nuestra voluntad y nuestra mente. Podemos pensar, pero nuestro pensamiento está distorsionado, cometemos errores lógicos y permitimos que las preferencias personales nublen nuestro juicio. Tenemos voluntad, no hemos perdido la habilidad de tomar decisiones, porque todavía somos criaturas hechas a la imagen de Dios. En la caída, perdimos la imagen de Dios en el sentido estrecho. Perdimos la habilidad de ser perfectamente rectos. Pero todavía estamos en la imagen de Dios en el sentido más amplio, en otras palabras, todavía somos humanos. A pesar de ser tan corruptos, nuestra humanidad no ha sido borrada por la caída. Sin embargo, el poder de nuestra humanidad fue afectado radicalmente por la caída, y esto es lo que nos coloca en el estado que Pablo describe en Romanos: no hay justo, ni aun uno, no hay 121 Antropología y creación quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, Romanos 3:10 de la mañana -12. Cuando algunas iglesias diseñan programas para alcanzar a personas que están buscando la verdad, no sé a quiénes tienen en mente, porque la Biblia dice que nadie en su estado natural busca a Dios. Si yo dijera esto públicamente en la arena secular hoy en día se reirían y burlarían de mí, pero es la evaluación de Dios al juzgarnos de acuerdo a su medida de bondad y de rectitud. 122 Capítulo 21 Transmisión del pecado. Si el pecado es algo tan básico para nuestra naturaleza, de tal forma que no podemos hacer otra cosa sino pecar, ¿cómo puede juzgarnos Dios por pecar? Es una pregunta legítima y obvia a la luz de la doctrina del pecado original, así que debemos considerar cómo nuestra naturaleza pecaminosa fue transferida a partir de Adán a toda su descendencia. La Biblia expresa claramente la conexión. Por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Antes de la ley, el pecado estaba en el mundo, pero, como no había ley, el pecado no era tenido en cuenta. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aun sobre los que no pecaron con una ofensa semejante a la de Adán, quien es figura del que había de venir. Pero el don no es como la ofensa. Porque si por la ofensa de aquel uno murieron muchos, cuanto más abundaron para muchos la gracia de Dios y la dádiva por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Ni tampoco es la dádiva como el pecado de aquel uno, porque el juicio, a la verdad, surgió de una sola ofensa para condenación, pero la gracia surgió de muchas ofensas para justificación.
Porque si por la ofensa de uno reinó la muerte por aquel uno, cuanto más reinarán en vida los que reciben la abundancia de su gracia y la dádiva de la justicia. 123 Antropología y creación mediante aquel uno, Jesucristo. Así que, como la ofensa de uno alcanzó a todos los hombres para la condenación, así también la justicia realizada por uno alcanzó a todos los hombres para la justificación de vida. Romanos 5:12 de la mañana menos 18. El apóstol Pablo establece aquí un contraste entre el segundo Adán, Cristo, y el primer Adán, pero también está mostrando que había entre ellos una relación paralela. A través de la justicia de un hombre, Cristo, somos redimidos, así como a través de la injusticia de otro hombre, Adán, nos hundimos. Ese en la ruina y la muerte. No nos incomoda la transferencia vicaria de justicia de Cristo a nosotros, es la transferencia de injusticia desde Adán hasta nosotros lo que nos ha causado tantos problemas. Hay distintas teorías sobre cómo ocurre esta transferencia. Un mito. Entre los teólogos liberales el relato de Adán y Eva es solo un mito. Ellos dicen que no hubo un Adán y una caída históricos. Génesis 3 es meramente una parábola que señala que todo ser humano nace bueno y justo pero luego experimenta la tentación y la caída a nivel personal e individual. En otras palabras, cada individuo replica en su vida lo que la Biblia señala que hicieron en forma de parábola Adán y Eva. Hay varios problemas con esta postura. En primer lugar, es una negación de lo que enseñan las Escrituras. Además, Pablo está argumentando en Romanos 5 que la ley ha estado en el mundo desde el principio, antes de Moisés, y la prueba de ello es el hecho de que el pecado ha estado en el mundo. El pecado reinó desde Adán hasta Moisés. Pablo afirma que sin conexión con la ley no puede haber pecado, y si no hay pecado no puede haber castigo justo por el pecado. La muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Antes del monte Sinaí, la gente moría, incluyendo a los bebés. Si Adán y Eva no fueron personas reales sino personajes de un mito, como afirman los teólogos liberales, se tendría que explicar la mortalidad infantil. Porque habrían de morir los bebés. La explicación que ellos dan es que no hay una conexión entre el pecado y la muerte. Pero este argumento choca de frente con la enseñanza de las Escrituras. 124 Transmisión del pecado. Realismo. Todavía existe un debate muy serio entre los que toman con seriedad la revelación bíblica y afirman que hubo una caída histórica en cuanto a cómo ocurrió la transmisión del pecado original. Las dos posturas más comunes acerca de la transferencia de la culpa de Adán a otros seres humanos son la escuela del realismo y la del federalismo. La escuela del realismo tiene una versión menos sofisticada y otra versión más sofisticada, más filosófica. Los realistas argumentan que Dios puede con justicia castigar a pecadores nacidos con naturaleza pecadora solo si esa naturaleza misma es un castigo justo por algo que hicimos. En otras palabras, Adán pecó y Dios lo entregó a una naturaleza pecaminosa como parte del castigo por su pecado. Cuando Dios entrega así a la gente a que hagan aquello que quieren hacer, eso es un castigo justo. Pero una cosa es entregar a Adán a su naturaleza pecadora como resultado de su pecado y otra muy diferente es entregar a la descendencia de Adán a la naturaleza pecadora por lo que hizo Adán. Leemos en Ezequiel el refrán popular que decía, ¿por qué usan ustedes este refrán acerca de la tierra de Israel? Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos sufren la dentera. Ezequiel 18:2 y la respuesta del mensaje de Ezequiel es que Dios no castiga a una persona por el pecado que cometió a otra. Si ese principio es verdad, ¿cómo se aplica a la naturaleza caída que heredamos? Los realistas dicen que Dios sería justo al darnos una naturaleza caída solo si nosotros realmente estuvimos ahí y caímos en el jardín con Adán. La posición realista en cierto sentido enseña que si realmente estuvimos ahí y por eso se le conoce como realismo. Sin embargo, para que eso sea verdad, nuestra alma, que estaba unida a nuestro cuerpo, se supone que en el momento de nuestra concepción en el vientre debía haber estado presente en el jardín, para que hayamos participado de la caída de Adán y Eva. El argumento bíblico que se usa para apoyar esta idea se toma del encuentro de Abraham con Melquisedec, que se registra en el Antiguo Testamento, Génesis 14, Salmo 110, y se menciona en Hebreos cap. 7. El Nuevo Testamento proclama al Señor Jesús no solamente como nuestro Salvador, sino también como nuestro Rey y Sacerdote. Para que Jesús fuera rey tenía que venir de la tribu de Judá, porque el reino davídico estaba prometido a un descendiente de esa tribu. 125 Antropología y creación. El Nuevo Testamento, que establece el linaje de Jesús, muestra que Jesús sí descendía de la tribu de Judá, así que tiene el requisito para ser rey de Israel. Sin embargo, ya que Jesús era de la tribu de Judá, no podía también haber sido de la tribu de Leví.
El sacerdocio levítico o aarónico, llamado así por Aarón, el primer sumo sacerdote en el antiguo pacto, estaba restringido solo a los miembros de la tribu de Leví. De modo que cuando el Nuevo Testamento declara que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote, nos enfrentamos al problema de su ascendencia sanguínea. El autor de Hebreos responde por medio de varias citas del Antiguo Testamento, particularmente de los salmos mesiánicos, en los que Dios declaró que iba a levantar un rey y un sacerdote para siempre. Hebreos argumenta que hay otro sacerdocio mencionado en el Antiguo Testamento además del sacerdocio levítico, y se encuentra en la referencia críptica al ministerio de la figura misteriosa de Melquisedec, cuyo nombre significa Rey de Justicia, Hebreos 7:2. El autor de Hebreos también dice que Melquisedec no tuvo madre ni padre. 3. Esto puede simplemente significar que no hay registro genealógico de sus orígenes, o como han dicho algunos comentaristas, podría significar que no tenía ascendencia humana normal sino que tal vez era una aparición preencarnada de Cristo. Esta es una teoría muy popular. En el encuentro entre Melquisedec y Abraham ocurrieron dos cosas. Abraham pagó un diezmo a Melquisedec y Melquisedec bendijo a Abraham. Guardando la forma y el estilo judíos, el autor de Hebreos dice que el mayor da la bendición al menor. 7. Ya que Abraham pagó un diezmo a Melquisedec, y Melquisedec bendijo a Abraham, está claro que Melquisedec era superior a Abraham. Por extensión, la posición de Abraham en el linaje hebreo lo hacía ser superior a su hijo Isaac, e Isaac era superior a su hijo Jacob, y Jacob, superior a sus hijos, que incluían a Leví. Así que si Abraham era mayor que Leví, y si Melquisedec era mayor que Abraham, entonces obviamente Melquisedec era mayor que Leví. Por lo tanto, si Jesús es un sacerdote según el orden de Melquisedec, su sacerdocio no es inferior al levítico sino superior. Así es como argumenta el autor de Hebreos, pero aquel, cuya genealogía no es contada entre ellos, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. 126 Transmisión del pecado. Indiscutiblemente, el que es menor es bendecido por el mayor. Aquí hombres que mueren reciben los diezmos, mientras que allí los recibe aquel acerca de quien se ha dado testimonio de que vive. Y por decirlo así, en la persona de Abraham también Leví, el que recibe los diezmos, dio el diezmo. Porque él todavía estaba en el cuerpo de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Hebreos 7:6-10. Una vertiente de los realistas interpreta este texto como que Leví estaba realmente ahí cuando Abraham pagó el diezmo, y eso prueba la preexistencia del alma humana. Este salto es demasiado arriesgado. Aún el texto ofrece una salvedad, por decirlo así. Desde un punto de vista genético podemos decir de una manera general que nuestros bisnietos ya están presentes en nuestro cuerpo, pero no queremos decir que esos niños realmente estén presentes en nosotros. La versión más sofisticada del realismo no depende de una preexistencia literal. Es el tipo filosófico del realismo, como lo encontramos en Platón, Agustín y Jonathan Edwards. Sostiene que en la mente de Dios sí preexistimos porque Dios desde toda la eternidad ha tenido una idea perfecta de cada uno de nosotros. Dios nos ha conocido desde la eternidad pasada, y las ideas de Dios son ideas reales que incorporan la realidad plena de todo lo que somos. Esa enseñanza conlleva ciertas presuposiciones filosóficas, pero es una opción que muchos han aceptado a lo largo de la historia de la Iglesia y a mí me parece fascinante. Federalismo. Otra postura es el federalismo, que enfatiza el carácter representativo de Adán. En el jardín del Edén Adán operó como nuestro sustituto, como la cabeza federal de la raza humana, así como los diputados en una república federal representan al pueblo. Del mismo modo, el Señor Jesús entró en solidaridad corporal con el pueblo de Dios. Él nos representó, por medio de su obra en la cruz es nuestro sustituto vicario, estuvo en nuestro lugar, y Dios nos considera justos porque nuestra culpa fue transferida a Cristo y la justicia de Cristo fue transferida a nosotros. De acuerdo con esta postura, nuestra salvación descansa sobre la validez de algún tipo de representación. Si no aceptamos este 127 Antropología y creación principio de representación ante Dios perdemos nuestra salvación, porque la única forma en que podemos ser salvos es por medio del trabajo representativo de otro. Adán, cuyo nombre significa humanidad, estaba actuando como la cabeza federal de la raza humana, representándose a sí mismo y a toda su descendencia. De modo que cuando cayó todos sus representados cayeron con él. Se nos puede pedir cuentas de lo que hizo porque él nos representaba. Esta idea casi siempre hace que la gente presente la queja de que no eligieron a Adán como su representante. En el tiempo de la Revolución Americana, los colonialistas exigían tener representantes en el Parlamento inglés. Decían, no a los impuestos sin representación.
Exigían el derecho a elegir a sus propios representantes, lo cual es un derecho sagrado en los Estados Unidos de América y en cualquier sistema democrático. Queremos el derecho y la garantía de ser bien representados. No queremos que alguien más designe a nuestros representantes. Pero en el caso de Adán, Dios seleccionó a nuestro representante, y ese fue el único caso en toda la historia humana, además de la cruz, en que hemos sido perfectamente representados. Esto es así porque la elección de Dios fue justa, realizada por un ser perfectamente santo, y fue hecha sobre la base de su conocimiento perfecto. Dios nos conocía de antemano y conocía a nuestro representante. Por lo tanto, no podemos decirle a Dios que Adán fue un mal representante. Esa es nuestra presuposición básica cuando tratamos de escapar de la transferencia de culpa. Pensamos que nosotros habríamos actuado de manera diferente a Adán si hubiéramos estado en aquel jardín. Sin embargo, Adán nos representó perfectamente porque fue el representante elegido por Dios. Se nos puede pedir cuentas por los hechos de alguien más si esa persona cometió esos actos en nuestro nombre. Si contrato a un asesino a sueldo para que mate a alguien y me aseguro de que lo haga mientras estoy fuera de la ciudad, seré culpable de asesinato en primer grado aunque no haya apretado el gatillo. Sin embargo, esa analogía no sirve porque nosotros no seleccionamos a Adán. El punto es que Adán fue seleccionado perfectamente por un Dios justo y omnisciente, y Adán realizó su trabajo por nosotros de acuerdo al juicio de Dios. Por eso el pecado de un ser humano trajo nuestra ruina, y nuestra única esperanza de escapar está en la justicia de otro representante. 128 Capítulo 22 Los pactos. Un tema destacado en el libro de Hebreos es la superioridad de Cristo, particularmente en su rol como nuestro gran sumo sacerdote. Cuando el autor habla de la grandeza de Jesús en este aspecto, hace un contraste entre el pacto que Dios hizo con su pueblo por medio de Moisés y el nuevo pacto que fue mediado por medio de su Hijo, Jesucristo, porque todo sumo sacerdote es puesto para ofrecer ofrendas y sacrificios, de ahí que era necesario que él también tuviera algo que ofrecer. Si estuviese sobre la tierra ni siquiera sería sacerdote, porque ya hay sacerdotes que presentan ofrendas según la ley. Ellos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le había advertido a Moisés cuando estaba por construir el tabernáculo, diciendo, mira, harás todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Pero ahora Jesús ha alcanzado un ministerio sacerdotal tanto más excelente por cuanto él es mediador de un pacto superior que ha sido establecido sobre promesas superiores. Hebreos 8 en 3-6. El autor continúa explicando cómo el nuevo pacto es mejor que el antiguo y hace obsoleto al antiguo pacto. En Hebreos se muestra que el nuevo pacto es mejor no solo porque tenemos un mejor mediador que Moisés, sino también porque tenemos una mejor promesa. Esto 129 Antropología y creación es importante porque nos revela algo sobre la naturaleza misma de los pactos. La estructura básica o el marco de referencia para desarrollar el plan de redención en la Biblia se expresa a través del pacto. Básicamente, un pacto es un acuerdo entre dos o más partes basado principalmente en la palabra o promesa. Hay varios pactos en la historia bíblica. Está el pacto que Dios hizo con Adán y Eva, el pacto adánico. Está el pacto que Dios hizo con Noé, el pacto noéico. Dios puso su arco iris en el cielo como señal de ese pacto. Después, Dios entró en pacto con Abraham, al pacto abrahámico que fue renovado con sus descendientes Isaac y Jacob. Cuando pensamos en el antiguo pacto, tenemos en mente el pacto que Dios hizo con Israel por medio de Moisés en el monte Sinaí, el pacto mosaico o sinaítico. Realizamos promesas y pactos prácticamente en todas las áreas de la vida. Cuando comenzamos a trabajar, tanto el empleador como el empleado hacen ciertas promesas. Además, la estructura del matrimonio está basada en el concepto de pacto. En el matrimonio dos personas se hacen promesas y son selladas con los votos sagrados en presencia de Dios. Incluso nuestros gobiernos nacionales están basados en el concepto de pacto o acuerdo entre quienes gobiernan y quienes son gobernados. En todo pacto hay promesas. En el mundo antiguo, los pactos tenían estipulaciones y leyes además de promesas, es decir que se hacían promesas a condición de que se cumplieran ciertas estipulaciones. El concepto de pacto es de vital importancia para nuestra comprensión del cristianismo bíblico. En última instancia, nuestra vida cristiana descansa sobre la fe y la confianza en una promesa, la promesa de Dios de redimirnos por medio de la persona y la obra del Señor Jesús. De un modo muy real, en términos de pacto, Dios nos ha dado su palabra. En su Evangelio, Juan introduce a Cristo como la encarnación de la palabra. Dios no simplemente habló su palabra de promesa, esa promesa se hizo carne en la palabra que es Cristo.
Por esa razón es imposible exagerar la importancia de la estructura de los pactos. Estructura de los pactos. Los teólogos hablan en términos generales de tres pactos principales en la Biblia: pacto de redención, pacto de obras y pacto de gracia. 130. Los pactos. Hoy en día se habla poco en la Iglesia sobre el pacto de redención, aunque para mí es uno de los aspectos más emocionantes de la teología sistemática. Dios no hizo el pacto de redención con los seres humanos, más bien, lo hizo consigo mismo. Es un acuerdo de pacto que fue realizado en la eternidad entre las tres personas de la deidad. En el drama de la redención, vemos la actividad del Padre, el Hijo y el Espíritu, y la creación misma fue una obra trinitaria. Dios el Padre llamó al universo a existir, pero cuando puso orden en la oscuridad fue porque el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas trayendo a todo ser a la existencia. Génesis 1:2. El Nuevo Testamento está repleto de referencias a Cristo como el agente, la palabra, por medio de la cual el Padre creó todas las cosas. Por ejemplo, todas las cosas fueron hechas por medio de ella, y sin ella no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. Juan 1:3. La creación involucró al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los teólogos hacen una distinción funcional entre los miembros de la deidad. El Padre inició el plan de salvación. Esto significa que el Padre está detrás de los decretos eternos de elección y envió al Hijo al mundo a completar nuestra redención. El Hijo realizó nuestra redención. Finalmente, la redención se aplica a nuestra vida por el Espíritu Santo. Como la obra de Cristo nos hace ser pueblo redimido, el Espíritu nos regenera, es decir, nos vivifica, impartiéndonos vida espiritual y estimulando la fe en nuestro corazón. El Espíritu también nos santifica y también nos glorificará en el cielo. Esta es la obra de redención, e involucra a las tres personas de la Trinidad trabajando en acuerdo. Hace años surgió una controversia entre algunos teólogos alemanes que presuponía una lucha entre el Padre y el Hijo. Supuestamente, en su ministerio terrenal, Cristo persuadió al Padre de contener su ira hacia la raza humana. Por supuesto, eso era una desviación seria de la comprensión bíblica de cómo sucede la redención. El pacto de redención indica que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han estado, están y estarán en completo acuerdo sobre la salvación humana. El Hijo no vino a este mundo a regañadientes. Más bien, el Hijo cumplió con gozo el plan del Padre y se encarnó. En el huerto de Getsemaní la noche antes de su expiación, oraba y derramaba gotas de sangre en su agonía. Decía: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. 131. Antropología y creación. Lucas 10:42 de la noche. En efecto estaba diciendo, en otras palabras, preferiría cualquier otra manera, pero estoy de acuerdo contigo, Padre, en lo que sea tu voluntad. Pacto de obras. Pacto de gracia. La principal diferencia entre el pacto de obras y el pacto de gracia es que el primero tiene que ver con la relación entre Dios y Adán y Eva antes de la caída, mientras que el segundo tiene que ver con la relación entre Dios y los descendientes de Adán después de la caída. El pacto de obras se refiere al estado probatorio en el que Adán y Eva fueron creados. Dios les dio ciertos mandatos junto con la promesa de vivir por siempre, simbolizada por el árbol de la vida en el huerto del Edén. El mandamiento estipulaba que no debían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. En el pacto de obras, el destino de la humanidad se decidía sobre la base del desempeño, específicamente, sobre la base de la obediencia de Adán y Eva. Si se mantenían obedientes entrarían en un estado eterno de bendición. Sin embargo, si fallaban y no cumplían lo estipulado morirían junto con sus descendientes. Adán y Eva fallaron miserablemente la prueba. Violaron el pacto y, como resultado, el mundo quedó sumido en la ruina. Tenemos la tendencia a pensar en la redención como la recuperación del paraíso que perdieron Adán y Eva, pero ese es un malentendido. La redención no es meramente la restauración del lugar que tenían Adán y Eva antes de la caída, sino la promoción al estado que ellos habrían alcanzado si hubieran sido obedientes a los términos del pacto. Otro malentendido proviene de la forma en que identificamos los dos pactos. Dado que el primero se llama pacto de obras, y el otro se llama pacto de gracia, tendemos a pensar que en el primero no había gracia. Pero para que Dios entre en pacto con una criatura ya hay gracia. El darnos su promesa bajo la condición que sea, ya es en sí un acto de gracia. Dios no está obligado a prometer nada a sus criaturas. Después que el pacto de obras fue quebrantado, Dios proveyó una nueva oportunidad para redimir al ser humano. Perdonó a Adán y Eva y los redimió a pesar de su condición caída, y lo hizo fundamentado en una nueva promesa, la promesa de redención en 132 los pactos, la obra de Cristo.
Las Escrituras nos dicen que somos salvos por gracia, y la gracia viene por medio de la persona y la obra de Cristo. Cristo nos salvó cuando se convirtió en nuestro campeón. Llegó a ser nuestro sustituto. Esa es la razón por la que el Nuevo Testamento se refiere a él como el segundo Adán. Vino al mundo y se colocó bajo las estipulaciones del pacto original de obras. Como el nuevo Adán regresó a la situación original de Adán y Eva, dramatizada en el desierto cuando Jesús experimentó las tentaciones de Satanás. Durante su vida terrenal Jesús fue expuesto a la tentación y por eso los teólogos enfatizan que somos salvos no solo por la muerte de Cristo sino también por la vida de Cristo. En su vida de obediencia perfecta Cristo cumplió todos los términos del pacto original de obras para que, en última instancia, fuésemos salvos por obras. Esa verdad no niega la justificación solo por la fe, más bien la valida. La justificación es solo por la fe en Cristo porque solo Cristo cumplió el pacto de obras. Sí, somos salvos por obras pero no por nuestras obras. Somos salvos por las obras de Cristo. De nuevo decimos, el pacto de gracia no nulifica el pacto de obras, al contrario cumple los términos del pacto de obra. Algunos piensan que el Antiguo Testamento se dedica a la justicia y la ira de Dios, mientras que el Nuevo Testamento lo hace con su misericordia, gracia y amor. Pero el ejemplo más claro en la Biblia sobre la ira y la justicia de Dios no se encuentra en el Antiguo Testamento sino en el Nuevo Testamento. Se encuentra en la cruz. Ahí la ira de Dios se vertió sobre Cristo, y la justicia de Dios quedó satisfecha plena y completamente con ese acto. Pero ese acto también es el ejemplo más claro en la Biblia de la gracia de Dios porque su ira fue recibida por otro. Fue recibida por nuestro sustituto, alguien que se sometió a los términos del primer pacto y cumplió todas las obligaciones para todos los que ponen su confianza en él. El pacto de obras y el pacto de gracia cumplen juntos las promesas de Dios desde toda la eternidad. 133.